En esta presentación quiero hablaros acerca del shock de oferta negativo. ¿Por qué? Porque la crisis que estamos viviendo actualmente tiene que ver precisamente con esto. También hablaremos de la política monetaria que está aplicando actualmente el Banco Central Europeo y el efecto que esto tiene en el equilibrio macroeconómico. Empecemos, pues. El shock de oferta negativo lo podemos representar gráficamente con este modelo, que efectivamente es un modelo simplificador, pero que nos va a permitir tener una idea general de, el panorama al que nos enfrentamos, ¿no?, los economistas. El shock de oferta negativo, gráficamente, lo que significa es que la curva de, o recta en este caso, de oferta agregada se desplaza hacia la izquierda. ¿Y qué va a pasar? Como tenéis aquí en este gráfico que os estoy mostrando. ¿Qué va a pasar? Que al desplazarse hacia la izquierda, el nivel general de precios en la economía va a subir y lo que se espera es que el producto en la economía baje. Entonces, ¿qué sucede? Que ante un shock de oferta negativo, como lo que estamos viviendo actualmente, tenemos dos problemas. Uno, el de la inflación y otro, el de crecimiento del producto. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que desde el punto de vista macroeconómico hay instrumentos de política que se pueden aplicar para corregir este shock. ¿Cuáles son esos instrumentos? Por un lado, tenemos los instrumentos de política fiscal, que serían el gasto público y los impuestos, y por otro lado tenemos instrumentos de política monetaria, como por ejemplo los tipos de interés, la compra o venta de bonos de deuda pública y el coeficiente de reservas bancario. Bien, entonces lo que se busca es, digamos, intentar incidir sobre la actividad económica para poder corregir este shock. ¿Qué sucede? Que cualquiera de los instrumentos que os he mencionado, tanto los de política fiscal como los de política monetaria, van a incidir directamente sobre la demanda agregada y no sobre la oferta agregada. Entonces, si el shock fuera de demanda agregada, si estuviéramos presenciando un tipo de crisis como parecido al que ocurrió en el 2009, cuando, digamos, la crisis se produjo por una disminución de la demanda agregada, pues entonces allí sí que, digamos, es más efectivo este tipo de instrumentos. Pero ¿qué sucede? Que ante un shock negativo de oferta agregada, los instrumentos que os he mencionado no van a incidir sobre la oferta agregada, sino sobre la demanda agregada. Entonces, veamos en la siguiente presentación, en la siguiente transparencia. Em, para intentar corregir este problema, aquí, por ejemplo, el Banco Central Europeo y los estados se han focalizado en intentar corregir el problema de la inflación, el problema de la subida generalizada y continua del nivel general de precios que hemos estado viendo a lo largo de estos meses. Bien, entonces, para intentar corregir ese problema, el Banco Central Europeo, por ejemplo, ha, digamos, ido subiendo los tipos de interés bancarios. La subida de los tipos de interés bancario es un tipo de política monetaria y entra dentro de lo que conocemos como política monetaria restrictiva. ¿Por qué? Porque van a, digamos, la subida de los tipos de interés lo que va a hacer es contraer la demanda agregada. La demanda agregada se va a desplazar hacia abajo y hacia la izquierda, vamos, sujetar esa demanda agregada, por eso se llama política monetaria restrictiva o contractiva, porque lo que busca es disminuir el consumo y disminuir la inversión de las empresas. Disminuyendo cómo, primero lo que se hace es disminuir la cantidad de dinero que circula en la economía, a través de esa subida de tipos de interés, porque lo que se logra con esa subida de tipos de interés es que los consumidores pidan menos dinero prestado para, digamos, sus gastos de consumo y las empresas pidan menos dinero prestado para sus gastos de inversión. Con lo cual, al disminuir el consumo y disminuir la inversión, lo que se hace es sujetar a la demanda agregada. En este caso, lo que se busca es, de alguna manera, intentar
digamos, disminuir esa demanda agregada para controlar el problema de la inflación, intentar moderar la inflación. Pero ¿qué sucede? Que esto va a traer consigo una disminución del producto, una disminución del producto agregado, o se espera que se desacelere el producto agregado. Entonces, por eso la política monetaria restrictiva, digamos, en otras ocasiones os he comentado que para solucionar este tipo de crisis es un parche. ¿Por qué? Porque si la crisis que estuviéramos viviendo fuera un shock negativo de demanda agregada, pues entonces sí sería, digamos, una solución apropiada, una solución efectiva. Aquí es una solución que efectivamente va a tener un coste. ¿Cuál es? Vamos a reducir, vamos a, digamos, a intentar moderar esa inflación, pero a costa de obtener una desaceleración de la economía. Y bueno, pues hasta aquí este vídeo y espero que os haya sido de utilidad. Hasta la próxima.